Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes ahí, les saludamos hasta sus hogares y nos da gusto un domingo más para alabar y glorificar al Señor aquí en su casa. Nos da la oportunidad, a pesar de la situación, pues ya estamos en el mes del aniversario, cumpliendo en nosotros las promesas del Señor, que Él nos sostendrá a pesar de pruebas y luchas. Él sigue con nosotros. Queremos compartirles una lectura antifonal de la palabra, basada en la palabra de Dios, en el Salmo 24. Dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Así también les invitamos a cantar, queremos alabar a nuestro Dios. En este aniversario hay que alabar al Señor, darle la gloria y la honra a pesar de la situación, porque Él ha estado con nosotros en medio de luchas y pruebas, y solo Él merece la gloria y la honra, dice la palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonamos el himno número 7, solo a ti, Dios y Señor. Adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, por su muerte en la cruz revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, Él es fuego celestial, cuya llama, en amor angelical nos inflama. Disfrutamos tu favor, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente. Solo Él nos liberó de la muerte, solo Él se declaró nuestra fuente. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por esto con placer proclamamos, que solo en tu gran poder esperamos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. A continuación, entonaremos el himno 234, alma bendice al Señor. Les invitamos a que nos acompañe a alabar al Señor ahí en sus hogares. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y
Dios, te damos gracias porque una vez más nos permites estar en tu casa alabando y glorificando tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor, porque has sido bueno. En este año más que concedes a tu iglesia, te has manifestado, Señor, en tu bondad, tu protección infinita. Por eso alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Recibe nuestras vidas, recibe nuestra voz, nuestra alabanza, la honra y la gloria se la entregamos a ti, Señor, esperando seguir contando con tu bendición cada día de nuestras vidas como familias y como iglesia. Para ti sea la honra y la gloria, en nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, es una gran bendición poderles saludar en el amor de Cristo. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios allí en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo número 3, verso del 1 al 16, y solamente vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo número 3. El tema de esta mañana tarde es: aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc 3, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por darnos la grande bendición de celebrar este culto en su nombre. Hemos cantado, Señor, y hemos leído ahora su palabra. Le rogamos en el precioso y poderoso nombre de Jesús que alimente a su rebaño, Señor, a través de su palabra, y que este alimento sea nutritivo para nuestras almas. Gracias, bendito Señor, por amarnos tanto y estar con nosotros en medio de cualquier situación. Gracias, Señor, porque podemos ver su obrar y la manifestación de su poder en medio de los tiempos que estamos viviendo. En Cristo Jesús le agradecemos todo esto. Amén. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Para aclarar un poquito el pensamiento, consulté, hermanos, cuatro versiones del mismo pasaje de Habacuc, capítulo 3, verso número 2. La Biblia al día dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. La Biblia Latinoamericana 95 dice: después de lo que acabo de oír, me llena de terror lo que vas a hacer, oh Yahvé, y que realizarás a los muchos años, que darás a conocer en aquellos días. No olvides tu misericordia en el tiempo de tu enojo. La Biblia Dios habla hoy dice: lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión aún en medio de tu enojo. Y la Reina Valera actualizada dice: oh Jehová, he oído tu fama, he considerado tu obra. Oh Jehová, avívala en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. El profeta había presentado, hermanos, cuando leemos el capítulo número 1, había presentado a Dios una queja por los tiempos que se estaban viviendo en el pueblo de Judá. Las cosas estaban muy mal, le dice el profeta al Señor. El derecho está torcido, no hay justicia, el pueblo se aparta de tu ley, la idolatría y la degradación moral van de mal en peor. Luego el Señor le responde que usará a los caldeos para traer juicio a su pueblo Judá, y que la invasión será
aterradora y muy trágica. Y es precisamente en este contexto de circunstancias que Habacuc elevó esta oración a Dios. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. La oración que encontramos en este pasaje debería ser también nuestro clamor a Dios. Nuestra alma, nuestra oración y nuestro corazón humillado deben unirse a la plegaria del profeta Habacuc. Oh Señor, en medio de los tiempos, que nosotros podamos ver tu obrar, que podamos ver tu poder, que podamos ver tu salvación, que el mundo pueda conocer que tú eres Dios. De la misma manera que usted obró en el Antiguo Testamento, especialmente en la liberación del pueblo de Israel de Egipto, Señor, que nosotros podamos ver esto también en nuestros días. Y es que al darnos cuenta de lo que hoy está pasando en nuestro mundo, Dios en su infinita sabiduría nos hace entender lo que está por venir. No podemos hacer menos que caer de rodillas ante la majestad del Dios Todopoderoso para buscar refugio oportuno para los días malos. De esta manera, hermanos, de esta manera podemos ver en esta oración y podemos aprender algunas consideraciones que quiero compartir con ustedes, 4 consideraciones principales del versículo número 2 solamente. Para conocer el avivamiento de su obra, y aclaro este punto, cuando hablamos del avivamiento de su obra, no estamos hablando de la iglesia, aunque la iglesia puede estar definitivamente dentro del obrar de Dios. Pero cuando el profeta dice, aviva tu obra, le está diciendo al Señor, tu obrar, tu manifestación, tu poder, tu sanidad, tu salvación. De la misma manera que lo hiciste en el Antiguo Testamento, o en el caso nuestro que podemos ver hacia atrás en el Nuevo Testamento, Señor, de la misma manera que usted pueda obrar en nuestros tiempos, en nuestros días, y que podamos ver su gloria de usted. Entonces, cuando clamamos aviva tu obra, más que hacer únicamente o dejarlo solamente en la iglesia, debemos ver mucho más allá. ¿De qué manera el Señor puede intervenir en nuestro mundo, en los tiempos malos que estamos viviendo, y cómo Dios puede manifestar su poder en su iglesia y fuera de su iglesia? Va mucho más allá. Así que para conocer el avivamiento de la obra de Dios, debemos, en primer lugar, permanecer atentos a su palabra. Vea lo que dice el verso número 2, Habacuc 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Debemos permanecer atentos a su palabra para saber lo que Dios ha hecho en Génesis, para saber lo que Dios ha hecho en Éxodo, para saber lo que Dios ha hecho en el tiempo de la cautividad, para saber lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Debiéramos permanecer atentos a su palabra y decir, Señor, de la misma manera que usted actuó en el Antiguo, en el Nuevo Testamento o en la historia de la iglesia, Señor, de la misma manera que su obra pueda ser avivada en nuestros tiempos, en nuestros días. Por eso el Habacuc dice, he oído tu palabra, que nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento estén atentos a lo que Dios quiere decirnos, a lo que Dios está haciendo, cómo Dios está moviendo en nuestros tiempos, cómo Dios está moviendo en nuestro mundo. Y el Señor sigue sanando, y el Señor sigue salvando, y el Señor sigue mostrando su obra también en nuestros tiempos. El problema no es que Dios no esté hablando, sino que el problema es que nosotros no queremos escucharle.
Algunos de nuestros jóvenes, cuando les compartimos el mensaje, el papá a los hijos, o el abuelo a los nietos: ay, papá, ya no me digas nada, ya me vas a hablar otra vez de Jesucristo, me vas a hablar otra vez de la Biblia, vas a empezar a sermonearme. ¿Se da cuenta? No es que Dios no esté hablando, no es que Dios no esté interviniendo poderosamente en nuestro mundo. El asunto es que el hombre no quiere escuchar a Dios. Algunos estamos deseosos por regresar a las actividades, a nuestros templos. Y la pregunta es: ¿cuántos regresaremos transformados a estas actividades? ¿Cuántos regresaremos más apegados al Señor? ¿Cuántos regresaremos arrepentidos delante del Señor? ¿Cuántos regresaremos consagrados al Señor? Hermanos, nuestros sentidos deben estar atentos a lo que Dios dice. Y si estamos esperando regresar al templo para escuchar la palabra de Dios, creo que estamos mal enfocados. Necesitamos leer su palabra, pasar tiempo con Dios, estudiar estudiar la Biblia, orar por otros, compartir con otros. Y el profeta dice: he sabido de tu fama. En alguna otra versión dice: he sabido de tu fama. ¿Sabe cuánto sabe usted de la fama de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en el tiempo del diluvio? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en el tiempo de la liberación de Israel, del pueblo de Egipto? ¿Qué es lo que sabe usted acerca de cuando el Señor abrió el mar rojo, que dio codornices o que dio maná en el desierto? ¿Cuánto sabe de la fama de Dios? ¿Acaso Dios es un asunto solamente de religión? ¿O es un asunto de relación? Y el profeta dice: he sabido de tu fama. Yo sé lo que la Escritura dice. Yo he experimentado, Señor, personalmente lo que usted hace, cómo nos bendice, cómo nos sostiene, cómo nos sustenta. He sabido de tu fama. Y debemos permanecer atentos a su palabra. Usted y yo debemos estar atentos al obrar de Dios, a la manifestación de Dios, a la voz de Dios. ¿Y cómo es que vamos a poder ver ese avivamiento de su obra si no pasamos tiempo con Dios? ¿Conocemos la historia de lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que recordamos acerca del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que recordamos del Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice la historia de la iglesia? ¿Cómo es que Dios ha sostenido a sus siervos, a los apóstoles, a los discípulos? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y al oír su palabra, al oír su mensaje, al oír la voz de Dios, esto debe producirnos temor. Dice la palabra de Dios: y cuando escuché tu palabra, yo temí. Y la semana pasada veíamos algo, o vimos, mejor dicho, vimos algo acerca del temor, que más que un horror o un simple respeto, era la conciencia, tener la conciencia de saber quién es Dios y de saber quiénes somos nosotros. Y ahora Habacuc llega a esta conclusión y dice: Señor, he escuchado, yo sé quién es usted, y yo sé lo que usted va a hacer, y yo sé, Señor, cómo usted va a obrar. Y en ese momento Habacuc se llena de un temor reverente delante del Señor y le dice: Señor, nosotros somos pecadores y usted sigue siendo el Dios eterno. Lo que se dice de ti, he sabido tu fama, he sabido lo que se dice de ti, es decir, los hechos poderosos que el Señor hizo en la historia pasada de Israel, especialmente en el Éxodo y en la conquista de Canaán. Señor, que de la misma manera sean hecha tu obra también en nuestros tiempos.
para conocer el avivamiento de su obra, el avivamiento de la obra de Dios, debemos permanecer atentos a su palabra. Permítame compartirles la segunda consideración. Para conocer el avivamiento de su obra, debemos confiar que solamente Él puede producir esta obra. No es un asunto de como una receta de cocina, punto número 1, punto número 2. Hermanos, solamente Dios puede obrar. Abrir el mar es un acto exclusivo de Dios. Salvar a los pecadores es un acto, es una obra exclusiva de Dios. Y tenemos que llegar a esta consideración y a este entendimiento de decir que esa obra que solamente Dios puede hacer en su iglesia, en el mundo, en los enfermos, en los corazones doloridos o adoloridos, es algo que solamente Dios puede hacer. El llamar a sus siervos, el salvar a los pecadores, eso es algo que solamente Él puede hacer. Solamente Él puede producir. Vea lo que dice la palabra de Dios. Seguimos en Habacuc capítulo 3, verso número 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Observe la siguiente frase. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y Habacuc se refiere a Jehová porque el único que puede salvar es Jehová. El único que puede rescatar a su pueblo aún de los escombros de la destrucción es Jehová. Y el único que puede transformar el corazón de un pueblo que estaba hundido, sumido en la idolatría, y el único que podía cambiar ese corazón de ese pueblo endurecido era Jehová, y sigue siendo Jehová. Y tenemos que llegar a este convencimiento, a esta confianza de saber que solamente Dios puede hacer esta obra. ¿Quién va a cambiar el corazón de nuestros hijos? Solamente Dios lo puede hacer. ¿Quién va a salvarlos en el hoyo donde se encuentran? Solamente Dios lo puede hacer. ¿Quién va a llamar a su pueblo? Solamente Dios puede llamar. Tenemos que llegar a la confianza y al entendimiento que solamente Dios puede hacer esta obra en nuestros templos, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras familias. Solamente Dios lo puede hacer. Debemos ser conscientes que una intervención poderosa, milagrosa solamente proviene de Dios. Por eso Habacuc dice: aviva tu obra. Tú, Señor, solamente puedes manifestar esa obra poderosa y milagrosa en nuestros tiempos. Al decir aviva tu obra, se refiere a su obrar, y aquí incluye a su pueblo, incluye a su iglesia, incluye al mundo que nos rodea, porque no solamente el Señor puede obrar en nuestra iglesia, dentro de nuestra iglesia, sino que también puede obrar mucho más allá de nuestro contexto. Hermanos, amigos, Dios sigue salvando, Dios sigue sanando, Dios sigue proveyendo para nuestras mesas, para alimento para nuestras mesas. Dios sigue restaurando familias, sigue restaurando matrimonios. El Señor sigue rescatando a los perdidos. El Señor sigue tocando corazones. El Señor sigue haciendo milagros. Y aunque estamos pasando por tiempos muy difíciles, podemos tener la plena certidumbre que Dios está mostrando su obrar en nuestros tiempos. Dice la primera versión que leímos, que fue la versión de la Biblia al día, dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días.
realízalas de nuevo en nuestros días. El Señor avivará su obra entre la gente en medio de los años de la adversidad. Esto puede aplicarse a cada temporada en que la iglesia y el mundo se encuentran sumergidos. Cuando los creyentes sufren aflicciones y sufren pruebas, y podemos decirle: Señor, de la misma manera que usted obró en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Señor, que así sea en nuestros tiempos. ¿Cómo, Señor, puede usted levantarnos, sanarnos, ayudarnos, aliviar nuestras almas cansadas? De la misma manera, Señor, hágalo también en nuestros tiempos. Dice un escritor llamado Menocus: aviva tu obra, quiere decir perfecciona la obra de libertar a tu pueblo, y no dejes que tu promesa quede como si estuviese muerta, sino dale nueva vida llevándolo a cabo. Habacuc ahora apela a las gloriosas manifestaciones de Dios y recuerda lo que Dios había hecho en Sinaí. De hecho, si ustedes leen el capítulo 3, versículo del 1 al 16, se van a dar cuenta que Habacuc hace referencia a este obrar de Dios desde el Sinaí, llevándolos por pueblos extraños, venciendo ejércitos, alimentándoles, dándoles agua, hasta llevarles a la tierra prometida. Ese poder redentor, ese poder libertador del Señor, que así sea también en nuestros días. Habacuc apela a las gloriosas manifestaciones de Dios a su pueblo en Sinaí como la base para pedir que Dios avive su obra, porque Él es el mismo de hoy y siempre. Aviva, Señor, tu obra hoy de la misma manera que has manifestado en los tiempos pasados. El siguiente pensamiento: para conocer el avivamiento de su obra, debemos depender en todo tiempo de Dios. Debemos depender de Dios en todo tiempo. Y ese es un juego de palabras en nuestro plan de trabajo 2021 y también en nuestro aniversario es alabemos en todo tiempo, alabemos hoy y siempre. En todo tiempo debemos depender de Dios. Aunque los tiempos son malos, la intervención poderosa de Dios hace la diferencia. Escuche esto: no estamos esperando tiempos mejores. Algunos poetas, algunos escritores de canciones, de música, han publicitado esta idea. Sabe que más que tiempos mejores estamos esperando ver corazones dispuestos. Más que tiempos mejores estamos esperando corazones quebrantados, corazones llenos de temor reverente ante el Santo de Israel. Por eso Habacuc dice: Señor, los tiempos malos vienen. Es inminente el ataque de los caldeos sobre su pueblo Judá, sobre los judíos. No podemos hacer nada. Pero quiero decirle algo, Señor, quiero pedirle algo: que en medio de los tiempos que vamos a vivir, que su obra, su amor, su poder, su restauración, su sanidad, su salvación, su redención se manifieste en nuestros tiempos. Más que tiempos mejores, necesitamos ver que nuestros corazones vengan en arrepentimiento a Dios. Corazones consagrados, corazones restaurados. ¿Y cómo regresaremos a nuestros templos el día de mañana? Igual como cuando nos fuimos, peor que cuando nos fuimos.
Estos tiempos deben llevarnos a un encuentro personal con Dios, a una relación de intimidad con Dios, porque aunque estamos viviendo tiempos malos, el Señor sigue siendo fiel. Aún en medio de los tiempos que estamos viviendo, el Señor mostrará su obra poderosa y muchos conocerán a Dios como el Señor y Salvador de sus vidas. Muchos hemos conocido al Dios que nos provee, al Dios que nos alivia, al Dios que nos consuela, al Dios que nos levanta. Por eso el Señor dice que mostrará su gloria. Él seguirá mostrando su gloria. Los tiempos malos no pueden detener su poder. Llámese Faraón, Mar Rojo, ejércitos enemigos, imperios, los Goliat de la vida. Estos Goliat, con los cuales tenemos que pelear, nada puede detener el obrar de Dios. Epidemias, enfermedades, tempestades o aún los mismos demonios, nada puede detener el obrar de Dios. Nadie puede evitar, nada ni nadie puede evitar que Dios resplandezca en su poder. Cuando el pueblo de Dios está angustiado y a punto de desesperarse, busca ayuda en el Señor. Así como lo hicieron en el Antiguo Testamento, así como lo hicieron en los tiempos antiguos, presentan sus oraciones. Y el único argumento que tienen delante de Dios es: Señor, que su poder, su obrar sea nuevamente en nuestras vidas. Y entre tanto me refugio en su misericordia. El parecido entre los tiempos del cautiverio egipcio y babilónico se presenta naturalmente a la mente, así como la posibilidad de una liberación semejante por medio del poder de Dios. Él se manifiesta en toda su gloria, en todo su resplandor o en todo su esplendor. Todos los poderes todo el poder de Dios se ha manifestado en su pueblo. Dios ha recibido la gloria y el reconocimiento por lo que Él ha hecho. Nahum, en el capítulo número 1, en el verso número 7, dice la palabra de Dios: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y termino con este pensamiento. Para reconocer el avivamiento, para conocer el avivamiento de su obra, debemos refugiarnos en la misericordia de Dios. No hay un lugar mejor que usted puede encontrar sino en los brazos de Dios, en su misericordia. Ninguno de sus atributos. En el pasaje dice la Biblia: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ninguno de sus atributos se ve comprometido ante los malos tiempos. Dios es juez justo, pero a la vez Dios es Dios misericordioso. Y Habacuc le dice: Señor, no podemos evitar lo que viene, la destrucción que viene, el juicio que viene sobre el pueblo, pero sí podemos correr a su misericordia y sí podemos refugiarnos en su misericordia. La misericordia de Dios es el lugar más seguro para nosotros cuando los tiempos malos se aproximan inminentemente. ¿Está pasando por tiempos difíciles? ¿Estamos pasando por tiempos difíciles? Definitivamente, creo que sí. Pero también sabemos que Dios es un Dios de misericordia, un Dios que nos ama, un Dios que nos levanta, un Dios que nos consuela, un Dios que nos alivia. La misericordia es a lo que debemos huir en busca de refugio y confiar en ella como nuestro único argumento. No debemos decir: recuerda nuestro mérito, recuerda nuestras buenas obras, sino: Señor, acuérdate de tu misericordia para con nosotros.
Amados hermanos, esa debe ser nuestra oración. Que antes de irnos de este servicio, que podamos decir: Señor, avive su obra en medio de los tiempos. Y que podamos ver y que podamos contemplar esa liberación, esa sanidad, esa santidad en su pueblo, esa redención, esa salvación en nuestras familias. Que podamos ver ese alivio, esa provisión del Señor, así como lo hizo en el Antiguo Testamento, que también lo haga en nuestros tiempos. Avive su obra en medio de los tiempos. Debemos estar atentos a su palabra. Debemos saber que solamente Él puede hacer esta obra. Debemos depender de Dios en todos los tiempos y debemos refugiarnos en su misericordia siempre. Bendito Señor, gracias por estar con nosotros y gracias por darnos la grande bendición de contemplar su gloria en medio de los tiempos, de ver cómo usted se acerca a nosotros, de ver cómo usted provee, sana, salva, nos transforma, cómo está salvando a mucha gente, Señor, aún en medio de los tiempos, cómo usted nos sostiene con su gracia. Gracias, Padre, por amarnos tanto, y gracias, Señor, por su palabra, que en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, podamos, Señor, esperar en su palabra, refugiarnos en usted, confiar en usted y esperar en usted. En Cristo Jesús le rogamos todo esto. Amén. Pues les invitamos, hermanos, a continuar alabando al Señor, a despedirnos con este canto, recordando que dice la palabra de Dios: y como tus días serán tus fuerzas. Y así, a través del mensaje, nos mostró cómo el Señor puede avivar su obra en medio de los tiempos, que avive también ese corazón nuestro para seguirle sirviendo. Y dice el himno número 364, Día en Día. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor. Por tu amor aliviense mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amados
amados hermanos, agradecemos a Dios que nos haya dado la grande bendición de celebrar este culto en su nombre. Y bueno, hemos cantado algunos himnos que son de mucha bendición para nuestras vidas y saber que Dios día a día está con nosotros. Independientemente de los tiempos que estemos viviendo, Él ha prometido estar con nosotros, hermanos, su amor, su consuelo, su fortaleza. Y también, hermanos, pues les recuerdo que estamos ya en el mes de nuestra celebración de 68 aniversario de nuestra iglesia y tendremos algunas actividades que seguramente serán de mucha bendición para nuestras vidas. Aparte, por favor, las fechas del 22 al 28 de febrero y tendremos algunas conferencias entre nuestros conferencistas o conferenciantes. Estará nuestra hermana Magdaelvia Garza de la ciudad de Monterrey, asimismo nuestro hermano Josué Lara como conferencista para nuestros hermanos jóvenes, y también en las conferencias generales y la predicación especial de aniversario estará nuestro hermano pastor Martín Espinosa. Si usted accede a alguna de nuestras plataformas, le pido por favor que encienda su cámara para que nuestros conferencistas pues les conozcan y pues no estén como que predicándole a pantallitas negras. Así que les pido de favor este consejo, este punto. Hermanos, pues preparémonos y estemos celebrando con gratitud al Señor por su fidelidad durante estos 68 años. Dios ha sido bueno con su Iglesia Bautista El Calvario. Hermanos, el pasaje que sigue a continuación, pues es el deseo de la Iglesia Bautista El Calvario para cada uno de sus miembros. Y si usted tuvo a bien visitar nuestra página, bueno, pues también es nuestro deseo para usted y los suyos. La palabra de Dios dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por la fidelidad que usted ha mostrado a nuestra iglesia durante estos 68 años. Gracias por sus bondades, gracias por su amor y por su misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, que estas actividades que están próximas a realizarse, que en ellas podamos participar como iglesia y podamos gozarnos en la enseñanza de su palabra. Bendiga a nuestros hermanos, a nuestra hermana conferencista, Señor. Bendiga sus vidas y bendiga a su iglesia grandemente. A chicos y a grandes, Señor, que su bendición sea sobre nosotros. Y si alguno de nuestros amigos o hermanos han tenido a bien visitar esta página, le rogamos que les bendiga a ellos y también a su familia. Gracias, Señor, por tanta bondad para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.